Cierra los ojos. Respira profundo. Me llamo Óscar, y desde hace más de 12 años trabajo como embalsamador en la funeraria del Ángel Custodio, una pequeña edificación antigua situada en un rincón olvidado del estado de Tamaulipas. Aquí, entre cerros cubiertos de neblina y caminos que serpentean como viejas serpientes dormidas, la vida y la muerte conviven en una calma engañosa. En este lugar, la sierra guarda secretos que pocos se atreven a nombrar en voz alta. Y yo soy testigo de cosas que no siempre se pueden explicar. Mi labor va más allá del maquillaje mortuorio o la simple preparación del cuerpo. En este oficio uno aprende a respetar el silencio, a leer los detalles del rostro inerte, a acompañar con respeto el tránsito final. Pero también aprende a reconocer cuando algo no está bien. Aquel agosto, el calor era insoportable. El aire apenas se movía, y la funeraria se sentía más pesada de lo habitual. Estaba terminando el embalsamamiento de don Ramiro, un viejo campesino que había fallecido de causas naturales. Mientras aplicaba los últimos retoques, oí como la puerta de la sala de preparación se abrió con brusquedad. Era Marcos, mi nuevo asistente. Un muchacho callado, recién llegado al pueblo. Su rostro, ya de por sí pálido, estaba blanco como una sábana, y sus ojos no se atrevían a mirarme directamente. ¿Qué pasó, Marcos?, pregunté sin dejar mi labor. Él empujaba una camilla cubierta por una tela negra que parecía absorber la luz. Al ver mi expresión de desconcierto, apenas murmuró: Es una señora mayor. La trajeron hace un rato. ¿Y esa tela? ¿Por qué tan cubierto? No respondió de inmediato. Solo apresuró el paso hasta uno de los nichos refrigerados y empujó la camilla dentro con torpeza. Al cerrar la puerta de metal, sacudió las manos como si se quisiera librar de algo invisible. Marcos, ¿qué estás haciendo?, le reprendí. Ese cuerpo merece respeto. El muchacho tragó saliva y me miró. Al fin. No es por asco, Óscar. Es miedo. Lo miré en silencio. Dicen que esa mujer era una nahuala. Sentí un leve escalofrío, pero no dejé que se notara. He oído esas historias toda mi vida. Brujas que cambian de forma, pactos con fuerzas oscuras, cuentos, supersticiones. No me dejé impresionar. Le pedí a Marcos que se calmara y salí hacia la recepción, donde supuestamente aún se encontraba un familiar de la difunta. Allí, sentada con un porte inexpresivo, encontré a una mujer vestida completamente de negro. No parecía triste. No lloraba. No decía nada. Le pregunté con respeto si era familiar de la fallecida. Asintió con una lentitud inquietante y me miró con unos ojos negros, duros como obsidiana. Si desean, puedo preparar el cuerpo para una última despedida antes de la cremación, le ofrecí. Ella se encogió de hombros. Hágalo si quiere, pero no nos interesa. Crémela como está. Es más que nada por ustedes, intenté argumentar. Si tiene alguna foto de ella o una prenda favorita, puedo. Ya tiene la ropa puesta, me interrumpió secamente. No le quite nada. Crémela así, con la tela y con lo que lleva en las manos. Su voz era firme, sin rastro de emoción. Algo en su actitud me desconcertó. Una frialdad que no era normal. Me limité a sentir mientras ella se marchaba sin despedirse. Quedé allí parado, con la sensación de que algo se había instalado en el aire, algo invisible pero palpable. Volví a la morgue. La tela negra seguía cubriendo el cuerpo. Me acerqué con cautela, movido por una mezcla de profesionalismo y creciente curiosidad. Abrí el refrigerador y observé el cuerpo, una anciana de rostro arrugado, manos cruzadas sobre el pecho, aferrando algo. Pero no quité la tela. Aún no. Me senté un momento. Cerré los ojos. El silencio de la funeraria pesaba más que nunca. El eco del miedo de Marcos resonaba en mi mente. Nahuala. Recordé las historias que mi abuela contaba en Veracruz.
Viejas leyendas de mujeres que se transformaban en animales, que robaban almas, que dejaban su piel colgada como abrigo al anochecer. Pero siempre creí que eran eso, cuentos para asustar a niños. Yo era un hombre de ciencia, de lógica, de hechos tangibles. Pero esa noche, algo me decía que no estaba ante una muerte común, que esa mujer, esa tela, y lo que llevaba entre sus manos, no eran lo que aparentaban. La funeraria estaba en silencio, pero era un silencio distinto, más denso, casi como si murmurara por dentro. Me quedé observando el nicho refrigerado. La tela negra seguía ahí, intacta, cubriendo el cuerpo de la anciana. Me acerqué lentamente, guiado por una mezcla de profesionalismo y algo que, aunque no lo admitiera en voz alta, se parecía mucho al miedo. Respiré hondo, me puse los guantes de látex y abrí con cuidado la compuerta metálica. El aire frío me golpeó el rostro. La tela era extraña. No era como ninguna otra mortaja que hubiese visto antes. Al tacto se sentía pesada, como si estuviera empapada en historia, en secretos. Al retirarla, me encontré con su rostro, marcado por arrugas profundas, pero sereno, demasiado sereno, casi como si durmiera. Sin embargo, lo que me heló la sangre no fue su expresión, fue lo que tenía entre sus manos. Una muñeca, no una de trapo o de porcelana. Era de madera oscura, tallada toscamente, pero con rasgos tan definidos que parecía viva. Sus ojos eran dos pequeñas esferas negras, como canicas de obsidiana, que parecían reflejar más de lo que deberían. Y su sonrisa no era infantil. Era torcida, burlona. No podía explicarlo, pero esa figura me inquietaba. Y lo peor, la mujer la sostenía con una fuerza inusual. Sus dedos se aferraban a la muñeca como si incluso en la muerte se negara a soltarla. Entonces noté algo más. La tela que la cubría, aquella que su familia insistió en que no se removiera, no era un simple manto. Estaba bordada con símbolos extraños, espirales, glifos, formas de animales que no reconocía. Algunos dibujos parecían moverse con la luz. Al principio pensé que era mi mente, cansada después de una larga jornada. Pero no, los símbolos parecían respirar. Un susurro leve me rozó el oído. Me giré, pero no había nadie. Solo el zumbido del sistema de refrigeración y mi respiración entrecortada. Miré de nuevo la tela. Pasé los dedos sobre uno de los bordados. El hilo parecía caliente y pulsaba. Sentí un temblor en la sala, como si la estructura misma del edificio suspirara. Di un paso atrás, parpadeando. Vamos, Oscar, me dije en voz baja. Son imaginaciones. Dejé el cuerpo como lo encontré, cubriéndolo otra vez con la tela. Al cerrar el nicho, me sorprendí mirando de reojo, como si algo pudiera salir de ahí de repente. No podía quitarme la sensación de encima. Esa mujer no estaba del todo muerta. Salí de la sala de refrigeración y fui al vestidor a lavarme las manos, aunque aún llevaba los guantes puestos. El agua fría no me ayudó. Al contrario, mi mente seguía repitiendo la imagen de la muñeca, los símbolos, los ojos vacíos de la anciana. Al regresar, escuché un golpe. Provenía de la sala de preparación. Me detuve en seco. Esperé en silencio. Otro golpe. Esta vez más fuerte. ¿Marcos? Pregunté, sabiendo que el muchacho no estaba allí. Me armé de valor y entré. La sala estaba vacía, pero una bandeja metálica había caído al suelo. La recogí con manos temblorosas y la coloqué sobre la mesa. Entonces noté que una de las lámparas fluorescentes parpadeaba con fuerza, como si algo afectara su energía. En ese momento, me convencí de una cosa: no estaba solo. Me acerqué nuevamente al nicho, contra toda lógica. Lo abrí. Volví a mirar el rostro de la mujer. Esta vez, sus párpados, ¿estaban entreabiertos? Me incliné un poco. No, debía ser mi imaginación. El frío,
la tensión, todo estaba jugando con mi mente. Quise convencerme de eso. Pero entonces, una de sus manos se movió. No fue un espasmo. Fue un movimiento lento, leve, pero real. Retrocedí tan rápido que casi tropecé con la camilla vacía. No puede ser, susurré. Corrí hacia la puerta y llamé a Marcos. Marcos, ven. Él apareció segundos después, pálido, con el rostro desencajado. ¿Qué sucede? Ven conmigo. Necesito que veas algo. Lo llevé hasta el nicho. Dudé un momento. Luego, lo abrí nuevamente. La tela negra estaba en su lugar. La mujer parecía no haberse movido jamás. La muñeca seguía entre sus manos, sus ojos de canica mirando fijamente hacia el vacío. Marcos tragó saliva. ¿Escuchaste eso? Sí, dije. Y la vi moverse. ¿Ella? Asentí. Marcos no preguntó más. Solo murmuró. Hay que quemarla. Ya. Yo aún dudaba. Lo que había visto iba contra todo lo que creía, contra toda lógica. Pero algo dentro de mí, un instinto antiguo, me decía que el muchacho tenía razón. El cuerpo tenía que desaparecer. Y rápido. El horno crematorio estaba en la parte más alejada de la funeraria. Aislado. Blindado. Diseñado para funcionar sin interferencias. Un lugar donde todo debía tener un final. Pero esa noche, nada siguió el curso habitual. Marcos y yo empujamos la camilla en silencio. El pasillo parecía haberse alargado. El aire era denso, casi irrespirable. Cada paso retumbaba como si algo invisible nos observara desde los rincones más oscuros. ¿Estás seguro de esto? Pregunté en voz baja. Tan seguro como que no quiero quedarme solo con ese cuerpo, respondió él sin mirarme. Al llegar a la sala de cremación, encendí las luces. Parpadearon 2 veces antes de estabilizarse. Marcos abrió la compuerta del horno. El calor salió como un aliento del mismísimo infierno. Con manos temblorosas, empujamos la camilla dentro. El cuerpo de la mujer aún sujetaba la muñeca con fuerza. No me atreví a retirarla. Sentía que si lo hacía, algo se rompería. ¿Activamos ya?, preguntó Marcos. Yo asentí. Él pulsó los botones del panel de control. El horno comenzó a rugir. Las llamas se alzaron en su interior, devorando el aire. El ruido llenó la sala. Pero entonces, entre el estruendo del fuego, lo escuchamos. Un grito. No humano. No normal. Un chillido agudo, desgarrador. Como si alguien, o algo, estuviera sufriendo dentro del horno. No puede ser. Exclamé. No mires. Me advirtió Marcos, sujetándome. Pero no le hice caso. Me acerqué. A través del vidrio reforzado, lo vi. La tela negra ardía, retorciéndose como si estuviera viva. Pero el cuerpo no se consumía como debía. Parecía resistirse. La muñeca, aún en sus manos, vibraba. Sus ojos de canica brillaban con intensidad sobrenatural. Golpes. 1, 2, 3. Provenían de dentro del horno. Como si alguien pateara desde el interior. Retrocedí, con el corazón en la garganta. ¡Apágalo!, grité. Esto no está bien. Fui hacia el panel, pero Marcos me detuvo con una fuerza que jamás imaginé en él. No, Óscar, dijo con la voz quebrada. Si lo apagas, la liberas. Lo miré. Estaba llorando. Pero no de miedo. De desesperación. Eso no es una persona, susurró. Es algo más. Y si no se quema ahora, va a volver. No dije nada. Solo lo observé, temblando. Y entonces comprendí que, por alguna razón, él sabía más de lo que decía. Los gritos cesaron de pronto. El horno siguió rugiendo unos minutos más, luego se apagó lentamente.
Solo quedó el zumbido del sistema de enfriamiento. Nos quedamos en silencio. No podíamos movernos. Era como si algo nos mantuviera clavados al suelo. Finalmente, Marcos rompió el hechizo. Es hora de ver qué quedó. Abrimos la compuerta. El calor aún quemaba. Con una pala metálica, removí las cenizas. Había polvo gris, restos óseos carbonizados, lo habitual. Pero entonces, algo brilló entre las cenizas. La muñeca, intacta, ni una marca, ni una quemadura, como si las llamas la hubieran evitado. Marcos retrocedió, horrorizado. Eso no es normal. La levanté con la pala. Pesaba más de lo que debería. La puse en una bandeja de acero. Sus ojos seguían brillando. Su sonrisa se ensanchaba. ¿Qué hacemos con ella?, pregunté. Nada, dijo Marcos. Ya no depende de nosotros. Intentamos contactar a la familia. Nadie respondió. Nadie vino a recoger las cenizas. Pasaron los días, luego las semanas. La urna con los restos de la mujer y la muñeca quedaron en una repisa del almacén. Nadie se atrevía a tocarla. Una noche, mientras cerraba la funeraria, la luz de ese cuarto parpadeó. Entré a revisar. La urna estaba donde siempre. Pero la muñeca, ya no. La encontré en el suelo. Boca arriba. Mirando hacia la puerta. Como si estuviera esperando. Desde aquella noche, la funeraria nunca volvió a sentirse igual. Aunque el horno había reducido a cenizas el cuerpo de la supuesta bruja, algo se había quedado con nosotros. Algo silencioso, pero muy presente. La muñeca descansaba en una urna de vidrio en el almacén, junto a la urna con las cenizas. Yo no quería mirarla, pero lo hacía, todos los días. Su mirada parecía seguirme. No se movía, claro, pero cada vez que entraba, estaba en una posición ligeramente diferente. A veces girada hacia la puerta. A veces con la cabeza apenas inclinada. Nada que pudiera demostrar. Pero lo sentía. Marcos había comenzado a llegar más tarde y salir más temprano. Sus ojos se veían hundidos. Me confesó que desde aquella noche tenía pesadillas. No dormía bien. Y cuando lo hacía, soñaba con una mujer de rostro quemado que lo observaba desde la esquina de su habitación. Una tarde, al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que me paralizó. A las 3 de la madrugada, la hora más silenciosa del mundo, la muñeca no estaba en su vitrina. No vi cómo salió, ni cómo regresó. Solo no estaba, y luego, al amanecer, sí. Pensé en eliminar la grabación. Fingir que no había pasado. Pero algo dentro de mí me obligó a mirar los minutos intermedios. En una de las cámaras del pasillo trasero, se vio una sombra pequeña, caminando lentamente por el corredor. Una figura baja, como de un niño, pero con movimientos antinaturales, bruscos, secos. Llamé a Marcos. Le mostré el vídeo. No dijo nada durante largos segundos. Tenemos que deshacernos de esa cosa. Levanté la mirada. ¿Cómo? ¿Quemarla de nuevo? No. No sirve. Se frotó las sienes, nervioso. Hay un tipo, un brujo. Vive en el cerro, cerca del río seco. Dicen que entiende de estas cosas. Lo miré incrédulo. ¿Y tú crees en eso ahora? Desde que escuchamos gritar a un cadáver dentro de un horno industrial. Sí, Óscar, sí creo. La decisión fue rápida. Al día siguiente, al amanecer, colocamos la urna en una caja reforzada y la subimos a la camioneta. El camino al cerro era largo y pedregoso. La radio se apagó sin explicación a medio trayecto, y mi celular comenzó a mostrar interferencias. Cuando finalmente llegamos, el viejo ya nos esperaba. De pie, frente a una choza de barro, con los brazos cruzados. Trajeron algo que no pertenece a este mundo, dijo, sin presentarse. ¿La muñeca? Marcos asintió,
sin decir palabra. El brujo la tomó entre sus manos. Al tocarla, retrocedió con un estremecimiento. Esto no es una simple figura. Está anclada. Tiene alma. ¿Alma? Pregunté. ¿De quién? El viejo me miró con una mezcla de compasión y advertencia. De la mujer. De la nahuala. Al morir, no se fue. Se quedó en ella. Y la muñeca quiere un cuerpo nuevo. Sentí un escalofrío helado bajar por mi espalda. ¿Qué hacemos entonces? No pueden destruirla, pero pueden sellarla. Dejarla donde nadie la encuentre. Nunca. Ni ustedes, ni nadie más. El anciano nos guió hasta una pequeña gruta cerca del río seco. Allí, con palabras que no comprendimos, realizó un ritual. Pintó símbolos en la roca, colocó la muñeca dentro de un pequeño altar de piedra y lo selló con fuego y sal. Nos pidió que nunca, bajo ninguna circunstancia, volviéramos a buscarla, ni hablar de ella. Y durante un tiempo, obedecimos. Volvimos a la funeraria. El aire era más ligero. Las luces dejaron de parpadear. Marcos comenzó a dormir. Yo volví a sentirme en paz. Hasta que, una semana después, la urna con las cenizas desapareció. Nadie la había movido. Nadie firmó por su retiro. Revisé las cámaras. La grabación se cortó entre las 3 y las 3:15 de la madrugada. Justo como antes. Desperté a las 3:17 de la madrugada. Mi reloj digital brillaba en rojo como una advertencia silenciosa. No recordaba haber soñado, pero tenía el corazón acelerado y una sensación de asfixia me oprimía el pecho. Me levanté y fui directo al baño. Al mirarme al espejo, noté algo raro. Mis ojos estaban enrojecidos, pero no por falta de sueño. Tenía la sensación de que algo me había estado mirando, desde adentro. Al llegar a la funeraria esa mañana, lo primero que hice fue buscar a Marcos. No había llegado. Ni su auto estaba en el estacionamiento. Fui al almacén, directo a la repisa donde había dejado la urna. Vacía, como si nunca hubiera estado ahí. Revisé las cámaras de seguridad con manos temblorosas. Durante los primeros minutos de la madrugada, todo parecía normal. Hasta que, a las 3, la imagen comenzó a distorsionarse. Interferencias, estática. A las 3:07, la pantalla se volvió negra durante 8 minutos. Cuando volvió, la urna ya no estaba. Lo peor fue notar que la puerta del crematorio estaba abierta. El calor residual de la maquinaria indicaba que se había encendido durante la noche. Pero el sistema no mostraba ningún registro de actividad. Como si alguien lo hubiera usado, sin dejar rastro. Quise convencerme de que alguien había entrado. Que era un robo, un acto vandálico, cualquier cosa racional. Pero en el fondo, ya no podía engañarme. Recordé las palabras del brujo. Ella quiere un cuerpo nuevo. Esa tarde, finalmente, Marcos apareció. Estaba diferente. Ojeroso. Más flaco. Sus manos temblaban. Tengo que irme, Óscar, dijo sin mirarme a los ojos. No puedo más. Me está siguiendo. Intenté detenerlo, pero me empujó con una fuerza inesperada. Bajó corriendo las escaleras y salió sin volver la vista atrás. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, supe que había desaparecido. Nadie lo había visto salir del pueblo. Su familia no sabía nada. Su celular, desconectado. Días después, un granjero llamó a la policía. Había encontrado una figura enterrada en el lodo, en los límites del bosque. Era una figura humana, pero pequeña, inerte, como de madera. Al llegar al lugar, vi algo que heló mi sangre, la muñeca, cubierta de barro, con los ojos de canica intactos y una grieta en su boca, que ahora parecía aún más amplia, como si estuviera sonriendo.
La policía no le dio importancia. Un muñeco viejo, tal vez de algún rito, dijeron. Lo dejaron ahí. Yo no. La envolví con guantes y la llevé de vuelta al brujo. Pero su choza estaba destruida, quemada hasta los cimientos, como si algo hubiera estallado desde adentro. Entre las cenizas, encontré marcas de garras, dibujadas en el suelo de tierra, y una figura quemada, irreconocible. Parecía humana, pero... Volví a casa con la muñeca. ¿Qué más podía hacer? Nadie creía en mí. Nadie quería escuchar. Esa noche, la dejé sobre la mesa, dentro de una caja metálica, sellada. Aún así, me despertó el sonido de un susurro. Al abrir los ojos, la caja estaba en el suelo, abierta, y la muñeca, en la silla frente a mí. Su boca, esta vez, no estaba solo tallada. Se movía, y dijo mi nombre. Óscar. Pasé la noche sin pegar un ojo. Cada sombra me parecía una amenaza, cada crujido de la madera me hacía contener el aliento. La muñeca ya no estaba donde la había visto por última vez. Ni en la caja, ni en el suelo, ni en la casa. La silla vacía frente a mí me hacía pensar en lo peor. Se había movido sola. O alguien, o algo la había llevado. Tomé mis llaves con manos temblorosas y regresé a la funeraria al amanecer. Necesitaba sentir que tenía el control, que había una explicación. Pero al entrar, lo supe de inmediato, algo estaba mal. El aire estaba denso, pesado como el vapor antes de una tormenta, con un olor a quemado y a tierra húmeda. Los cuadros colgados en la entrada se habían caído. El reloj de la recepción marcaba las 3:17, congelado en el tiempo. Exactamente la hora a la que todo había comenzado. Y entonces escuché la puerta de la cámara frigorífica abrirse. Por sí sola. Mi instinto me gritaba que corriera. Pero mis pies avanzaron, como arrastrados. Abrí la puerta y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. La camilla, vacía, excepto por la tela negra. Y la muñeca. Pero ya no era una muñeca. Ahora tenía piel. Piel. Real. La madera había desaparecido bajo una sustancia parecida a carne. La sonrisa seguía ahí, pero sus ojos de canica ahora parpadeaban. No era un juguete. Era un recipiente. Ella está aquí, dijo una voz susurrante detrás de mí. Me giré. Era la nuera. Vestida de negro. Iluminada por la tenue luz parpadeante. Te advertimos, continuó con voz grave. Pero tú intentaste interferir. Intentaste que su alma no regresara. ¿Qué quieren? Logré decir. ¿Por qué a mí? Porque tú fuiste quien la vio con otros ojos. Quien quiso devolverle un rostro humano. Ahora ella quiere el tuyo. Retrocedí hasta chocar con la camilla. La muñeca, no, la criatura, se había incorporado ligeramente. Y de sus labios se escapó un murmullo. Óscar. La luz se apagó por completo. Solo quedó el zumbido. Y su voz. Corrí. No me detuve. Bajé por las escaleras, tropecé, me golpeé contra la pared, pero seguí. Escuchaba los pasos detrás de mí. Livianos, pero constantes. Y esa respiración, como la de un animal. Llegué a la sala de cremación. Cerré la puerta y la aseguré. Pero supe que no sería suficiente. No con ella. Recordé las palabras del brujo. Fuego y olvido. Es la única forma. Vi el horno aún caliente. Encendí el sistema. El rugido de las llamas volvió a llenar la sala. Me preparé. Y cuando ella apareció, su cuerpo ya completamente formado, arrastrando esa maldita tela, entendí lo que debía hacer. No debía huir. Debía terminar el servicio. Avancé hacia ella. Y la abracé. El contacto con su piel fue como tocar hielo y brasas a la vez.
Un dolor indescriptible me recorrió el cuerpo. Pero no solté. Con mis últimas fuerzas, me arrojé junto a ella dentro del horno. El metal nos recibió con un golpe seco. El fuego hizo su trabajo. Todo ardía. Todo, menos la muñeca. Meses después, la funeraria cerró. Dijeron que por problemas económicos. Pero yo aún estoy aquí. En parte. A veces, los que trabajan en otras morgues dicen ver sombras en las cámaras. A veces, encuentran restos de una muñeca que no debería estar allí. Dicen que tiene ojos de obsidiana. Dicen que, si te mira fijamente por más de 3 segundos, ella elige tu cuerpo.